Entonces, harto hijo nunca real y siempre verdadero, porque es la mejor forma, creo yo, de poderle decir a otra persona qué es lo que pasa. Cuando uno está deprimido, cuando realmente está completamente agobiado, es como tener un velo. Y uno, todo lo que está viendo en ese momento, los otros pueden considerar que no es cierto. Si uno piensa que es la peor persona que existe, que todo lo que está sucediendo es porque el mundo está en contra de uno, es real, para uno es enteramente real, casi tangible, uno podría tocarlo. Y es muy difícil que los otros lo vean de la misma manera porque no están pasando por el mismo momento. A partir de ahí se puede construir como el discurso para que sea más fácil de entender. En, en un libro que es como la Biblia, que escribió un gran señor que se llama Andrew Solomon, muy recomendado, decía que la única manera de hablar sobre enfermedades mentales era a través de metáforas, porque no hay una forma en la que dos personas se puedan situar en la misma situación y entender qué es lo que pasa. Entonces siempre tenemos que pegarnos de el abismo, la niebla, una enredadera, un hoyo negro, como para tratar de tener una misma conversación en unos términos muy parecidos. Algo que la gente cree es que la depresión es la tristeza. Entonces es como, ay, mira, estoy muy triste, entonces tengo la depresión, es como, que no es tan así, porque la depresión realmente es una condición que incapacita. O sea, no es una falta de voluntad de querer hacer cosas, es de siento que me duele cada célula del cuerpo y no me puedo mover. Es tener en serio una roca sólida, gigante encima de uno y no poderse mover. Yo no necesito que alguien me diga todo va a estar bien, porque inicialmente no lo creo. O sea, jamás en la vida voy a decir que todo va a estar bien. Y ya llegué a buenos términos con esa sensación. Hay una cosa de esta condición, es que la realidad se siente alterada. Sí, claro, uno no puede percibir las cosas de la misma manera y uno está tremendamente confundido porque no siente, no puede explicar claramente qué fue lo que detonó qué. Es como en qué momento fue que yo me puse triste, fue realmente que pasó una situación, porque es lo que la gente siempre le dice, pero ¿qué fue lo que pasó? Y es como, nada, o sea, honestamente no ha pasado nada, es solo que yo no lo logro, no puedo. Y entonces en la lectura empieza uno a encontrar como de unas características que, si bien en cada caso y para cada persona es completamente distinto, digamos que hay tres que para mí, porque pues tampoco es que el mundo diga que es así, pero es como el sentirse eh, muy negativo, todo se percibe como muy negativo, eh, un estado de ensimismamiento, como de en serio solamente quiero estar yo conmigo y yo así, y es todo pasivo, como que todo va lentísimo y uno siente que no está avanzando ni para atrás ni para adelante, nada está pasando. Y creo que eso sí es una de las cosas que se encuentran normalmente, pero hay como variantes, como de, hay un tipo de depresión de la que hablamos mucho últimamente con Ángela, es de la depresión funcional, porque hay gente que cree que si es capaz de ir a trabajar y volver a la casa, o ir a estudiar y volver a la casa, es como que pues no es tan grave. Y es como, igual no tienes ganas de vivir, no tienes energía suficiente para responder con las cosas. Esto también es una depresión. Lo que pasa es que todavía hay una variación de esto que hace que vayas a cumplir con cosas, porque pues también hay como de, pues si no voy a trabajar, así sea muy a las malas, pues quién va a pagar los servicios, quién va a todas estas cosas. Y si no trabajo no tengo seguro médico, porque sí, o sea, son muchas cosas. Y ahí entonces uno empieza a ver como de las otras, de estos otros grupos de, digamos, síntomas. La pérdida del sueño, pero también puede ser como el exceso de, o estar somnoliente todo el tiempo, el apetito.
Entonces, antes yo en la primera dejé de comer y llegó un punto en el que no distinguía de un chocolate a un chile y a mí me encantan las dos cosas y saben exactamente igual. Pero también tengo periodos en los que como excesivamente. Sigo comiendo como hasta que al final solo me odio porque es como me voy a sentir muy enferma y este ataque de ansiedad me va a cobrar un montón, no por el tema del peso, sino porque realmente me va a hacer muchísimo daño. Entonces el comer en exceso, el apetito también, y uno está extremadamente sensible. Como cualquier cosa es más grave, es decir, hay vainas que uno normalmente puede no afectarlo, pero si a mí me decían Ana María completo, es como ya, aquí fue, esto es lo peor que me ha pasado. Por eso es que es tan difícil que otros entiendan que en estos estados uno tiene que ser como, tengamos cuidado, ¿sí? Como... Y las dos que me parecen más importantes son la falta de confianza en uno mismo, pero también en las situaciones, en lo que uno, en el tratamiento, en absolutamente todo, y la falta de amor propio, que realmente, en mi caso, yo no estoy muy segura de qué fue primero, la depresión o la falta de amor propio. O sea, realmente no estoy muy segura de cuál es eso, y ahí pues ya tendríamos que evaluar mucho como de todo el trauma de crianza y de todas estas cosas de mi papá se fue por cigarrillos cuando yo tenía como año y medio y eso es una carga que a uno siempre le va a afectar, o sea, no hay nada que hacer, uno está abandonado, no es como de el señor se fue y no respondió, no, el señor se fue y abandonó lo que se supone que es lo más importante en la vida y eso ya lo va a marcar a uno. Entonces, de entrada, si hablamos de las estadísticas en este país, la cantidad de niños que crecen con uno solo de los padres o criados por los abuelos porque los papás trabajan, pues la tasa de abandono es mucho más alta de la que pudiéramos discutir o de la que se habla. Y ya es como listo, entonces uno se habla de una tristeza profunda y todo esto, y se ha empezado a hablar más. O sea, antes es como de uno no habla de depresión, pero ahora es como de, ok, esto pasa. Realmente hay que entender que esto afecta al cerebro. O sea, esto es como someter a estrés constante al cerebro y pues las funciones cognitivas no se van a mantener de la misma manera porque está cansado de pelear y de tratar como de seguir pensando, seguir recordando, seguir respondiendo. Es como de dónde, si al mismo tiempo lo que estoy haciendo es como de combatiendo esta presión absoluta que es como la depresión, es un manojo de estrés, es un nudo enorme hecho en el cerebro y eso es lo que realmente tendríamos que hablar, creo yo. Y es como entender, es como una enfermedad. Si la gente dice yo tengo diabetes, no le dice como, ay, pero eso no ha de ser tan grave. Y, o sea, yo creo que piense mejor que no tiene diabetes y ya se cura. Es como, ¿cómo te explico que no funciona así? Y el cuerpo, la insulina, o sea, es una cuestión física. Y lo mismo pasa con el cerebro. Y es porque como el cerebro llevaba tanto tiempo sintiéndose así, pues lo normalizó y de repente uno está debajo de la media. Entonces digamos que es una piscina, hay gente que nada por encima y puede salir y respirar y hay gente que está muy pegada al piso y cree que esa es la forma normal de vivir y eso es lo que había sido para mí. Entonces es muy común que cuando uno empiece a pasar cosas buenas, pues uno diga, esto es muy raro, esto no me gustó, esto no va conmigo, yo me voy de aquí. Y entonces uno empieza con estas perfectas prácticas de autosabotaje porque uno necesita volver a ese estado natural de al fondo de la piscina donde me quiero morir y no llega la luz del sol. Entonces hay que entender que los cambios químicos en el cerebro son una cosa muy fuerte y que el cerebro de repente deja de producir cosas como la serotonina es lo que lo mantiene a uno como en este tipo de equilibrio que hace que uno diga está bien, esto es bienestar, estoy procurando más bienestar y no voy a seguir como nadando hacia abajo y de repente el cerebro puede olvidarse como de, ya no la he producido en tanto tiempo que ya pues para qué la sacamos.
Y por eso es que los medicamentos son tan importantes, porque solamente como decir como, hey, tenemos que estimular esto porque esta persona necesita estas hormonas y estas conexiones saludables en los neurotransmisores para que realmente pueda funcionar. Y entonces, cuando uno empieza como el tratamiento y esto, pues claro, uno busca el detonante de dónde parte como, ¿qué fue lo que pasó? Pero ¿qué fue realmente lo último que afectó y que estalló esta crisis? Pero pues hay que tener en cuenta que hay muchas más cosas y hay muchas más cargas desde antes, y por eso el tratamiento debería ser integral, que es una cosa que no pensamos, y es, uno no solamente está cansado anímicamente, sino que, ok, el cerebro también, pero el cerebro también coordina muchísimas cosas en el cuerpo, y uno puede desarrollar enfermedades porque las defensas están bajitas, hay un montón de debilidad porque la pelea es de todo el ser contra este monstruo que es estar deprimido. Y por eso es una de las cosas que hemos aprendido en terapia, es hay que comer mejor, pero hay que nutrirse con cosas que le van a hacer a uno mucho más bien que otras. Entonces el omega 3 ha resultado, mejor dicho, esto es la bendición. Por favor, si no lo hacen, tómenlo, es una maravilla. Porque este aceite de pescado ayuda a regenerar muchísimo los neurotransmisores. Y uno suele tener muchos dolores de cabeza cuando está en tiempos de crisis. Y también, que es una cosa que uno creía que era, bueno, yo pensaba que solo me pasaba a mí, luego encontramos más pacientes y es como un malestarcito que yo no sé qué es lo que tengo, no sé si es que me pica y no es como el pelo, sino como un pedazo entre el cráneo y la piel, bueno. Y el omega 3 es buenísimo, y uno puede sentir los efectos de eso en una semana. Pues normalmente eso no se lo van a decir a la gente, porque es como, ponle ganas a esto. Y tus ataques de ansiedad son puras ganas de llamar la atención y esa sensación de que te quieres morir y que te vas a morir porque algo horrible está pasando alrededor tuyo y uno solo está sentado en una banca de parque, es un invento. Entonces hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta, como el tratamiento no puede ser solamente de ir a terapia, o solamente como muchas personas que dicen, pues si una vez me mandaron fluoxetina, pues yo voy a volver a tomar fluoxetina, y resulta que esta vez uno necesitaría Prozac, pero también un ansiolítico, y esas son las cosas que hay que discutir y realmente encontrar el punto medio. Al principio es horrible porque la gente piensa también que cuando uno se toma una pastilla es como, ya me siento maravilloso, y no pasa. Las primeras entre 3 y 4 semanas son horribles. A mí solía darme taquicardia, dolores de cabeza y unas náuseas horribles. Pero pues también es como el cuerpo tiene que aceptar este medicamento y todo esto, y uno tiene que estar en control para ver el nivel de tolerancia, porque las dosis no son iguales para todas las personas, por lo mismo. Cada persona tiene una depresión distinta y cada crisis en cada persona es completamente diferente, por eso no hay verdades absolutas sobre una condición como esta, y es algo que nos cuesta mucho entender. Y hay una cosa que tampoco se habla mucho de la medicación, es como listo, estamos tratando que hay una crisis y que esto es lo que está pasando, pero también hay que ver lo que esto es un tema preventivo. O sea, si un cerebro está expuesto a tanta presión y a tanto estrés y a tantas cosas, pues el daño que se ve venir a largo plazo puede ser muy grave. Realmente que uno, no sé, yo tengo muchos problemas de memoria y sé que le debemos una gran parte pues al estar sin tratamiento durante mucho tiempo, y también a que lo he dejado varias veces el tratamiento porque yo ya me siento mejor y pues estas cosas son como caras, entonces no lo voy a hacer. Así mismo como dejaba la terapia, porque yo ya me siento bien, pues yo ya me voy. Y entonces es una cosa que va más allá de el bienestar del momento, es como de preservemos un poquito más el cerebro porque el daño puede ser muchísimo más grave de lo que la gente podría considerar. Y ahí hay otra cosa, y era lo que iba a decir ahorita,
Hay muchas personas que se automedican y uno cree que solamente está el tema de, pues bueno, listo, como si esta vez me mandaron este antibiótico, vuelvo y me lo tomo. Pero resulta que hay muchas otras formas de automedicarse, no necesariamente con pastillas. Y ahí viene todo el tema de las adicciones, que están muy relacionadas con el tema de una enfermedad mental. Es muy común encontrar alcohólicos o personas drogadictas que tienen cuadros depresivos, maníacos o bipolares. Y es como esto todo es un círculo vicioso. Muchas veces la gente dice como, no, es que era depresivo y se volvió alcohólico, y es como, pueden ser dos problemas completamente distintos. Una persona puede tender al alcoholismo y puede también tener tendencias a la depresión. Que las dos cosas se encuentren y generen un problema aún mayor es otra cosa. Y en eso está muy mal como dirigido el tratamiento en muchos casos. O sea, las personas que van muchas veces a centros de rehabilitación y todo esto, pues los están tratando por una adicción. Y realmente es como también tendrían que tener un apoyo psicológico. ¿Qué es lo que está causando todo esto? ¿Y cuál es la relación que hay ahí? Y lo que no entendemos muchas veces o juzgamos muy duramente es que estas cosas son simplemente formas de automedicarse. Uno siente que se está tranquilizando o que puede ser más conversador o que sus niveles de ansiedad bajan, y pues, ¿quién no quiere un poquito más de bienestar en este momento en que se está sintiendo horrible y todo parece no tener como salida? Y ahí hay otra cosa que es muy difícil de comprender, y es cómo uno pierde también la noción de lo que es como el presente, el pasado y el futuro. Uno sigue trayendo a colación todas las cosas que pasaron antes, y esto ya es como de, no lo logro superar y no lo dejo ir. Y la gente últimamente en todas estas nuevas teorías es como, lo importante es soltar. Sí, ok, ¿cómo? Dame por favor tu receta maravillosa, tu libro increíble de superación personal, y ojalá venga con un chip que haga que uno pueda soltar. Pero resulta que esas cosas que son recuerdos son como realidades, pedacitos de realidades que uno todavía guarda con uno. Entonces, esto es algo mío y también tiene que ver con el tema de la propiedad. Y empieza a confundirse este pasado, que ha sido como una carga de montones de cosas, y pues uno dice, si a pesar de todo eso que pasó, yo me estoy sintiendo mal, el futuro no lo veo más promisorio. Esto también está horrible, y es como si uno pegara todos los tiempos en este sol. Todo lo de antes, no soy capaz de ver lo bueno, y todo está horrible, y todo lo del futuro va a ser así, y pues todo coincide en este preciso momento en el que yo puedo recordar y pensar en el futuro. Y eso es otra de las cosas que los que están al lado de alguien con depresión no logran entender, que uno no pueda dejar de estar aferrado a todas estas cosas. Y algo que también sacamos mucho o que no conversamos mucho, y es el tema de que ya dije que la depresión en cada persona es distinta, y cada crisis en cada persona es distinta, así que el rango solamente se puede ampliar. Y ahí fallamos mucho en ver que la depresión es contextual, hay que entender muchas otras cosas. Y sí influye que uno sea mujer o que sea hombre, que haya nacido como hijo único o que haya sido abandonado, dado en adopción. Son muchísimos detalles que se van sumando. Pero siento que desconocemos eso de que hay un contexto y en cada persona es completamente distinto. Y no se puede generalizar en una cosa como estas. Y era el tema del suicidio, que también es una cosa que la gente de uno al final dice como siempre hay esta discusión que nadie va a terminar de decidir, ¿es cobardía o es valentía? Que además es un juicio, ¿qué necesidad? O sea, ¿cuál es la importancia? Eso no me parece que sea lo relevante de que alguien se mate. Pues creo que hay un montón de cosas más importantes que deberíamos mirar ahí. Es como, ¿cuáles fueron las circunstancias? ¿Qué es lo que realmente estaba pasando? Y además porque lo más común, y esto sí creo que varios podrían darme la razón,
en la mayoría de los casos de suicidio todo el mundo dice fue completamente inesperado. Es como, pero ¿cómo pasó? O sea, yo la vi bien, había dicho que esta era una buena temporada en su vida y resulta que no. Y es otra cosa que no entendemos, bueno, pues porque no sabemos, y es que el suicidio requiere energía. Y una persona que está en una gran crisis, que está muy mal, pues no puede, no tiene energía, no tiene fuerzas para acabar consigo mismo. Así que una de las cosas que desconocemos es que el momento más riesgoso de una depresión es de las primeras etapas de recuperación, cuando uno empieza a sentir que está mejor, que las cosas van funcionando y es como, ok, entonces estoy teniendo más energía, me estoy sintiendo mejor, ahora sí puedo acabar con esto. Y eso está muy marcado por el experimentar tanto dolor físico y emocional, que uno dice, este poquito de bienestar no va a durar. Y lo que vaya a pasar en el futuro, lo que vaya a estar bien en el futuro, no se compara y no es suficiente para todo el dolor que yo ya he sentido y todo el dolor que preveo que voy a sentir. Y es por eso que esa es la etapa difícil. Muchas personas dicen, lo que yo tengo que hacer es estar acompañando a alguien en la gran crisis y en este momento muchísimo más difícil, porque cuando uno está muy mal pues es cuando necesita abrigo y todo esto, y realmente el acompañamiento tiene que ser una cosa muchísimo más paciente y prolongada, porque la etapa de mejoría es de los momentos más graves. Ese es el momento en el que uno deja de tomarse las pastillas porque estoy mejor, uno deja la terapia y uno empieza a tener todos estos recuerdos de, bueno, entonces ya estoy un poquito mejor, estoy durmiendo y puede pensar con mayor claridad en cuál sería la forma más eficiente para acabar con uno mismo. Entonces, si uno es paciente o si uno está al lado de una persona que lo padece, eso es una cosa que tenemos que hablar muchísimo y que realmente habría que tomar muchísima conciencia de eso. Pues porque hay que mamera lidiar con esta situación, esta pelea, y eso es muy distinto a quererse morir y a matarse, que son tres cosas que no pueden estar como en la misma conversación y mucha gente lo toma así como. Y entonces es una cosa que la gente no debería juzgar tan fuertemente. O sea, si yo digo que a mí no me gusta estar vivo, pues es porque yo no tengo este mismo ideal que tú tienes sobre la vida, así como tenemos opiniones diferentes sobre los colores, y si a ti te gusta más el azul y a mí el verde, no es verdad. Pero es lo mismo con el tema de la vida, yo no lo veo como algo tan sublime y por eso es como tan difícil en muchos casos. Pero es muy importante cuando uno está tratando de entender el tema del suicidio, que esas tres cosas son muy distintas. El yo quiero estar muerta, sí, desear hacer algo al respecto, y el cumplir el cometido, porque uno necesita una mente muy clara para matarse. O sea, hay muchas cosas que contemplar y bueno, y entonces tiene que estar como con energía, fuerzas y un poquito más contento que en una gran crisis. Y bueno, eso fue como lo que más me motivó a hacer esto hoy, porque la gente no entiende que ese pedazo es muy importante. Y a menos que alguien lo haya sentido en serio, no podría como entenderlo. Y por eso muchas veces uno lee artículos o ve cosas que dicen que cuando una persona termina su relación amorosa, entonces se manda a cortar el pelo porque necesita verse diferente. Es como de, sí, pero no, tiene que ver con el yo necesito deshacerme de algo, hay que hacer cortes, hay que hacer cambios. Y entonces no estamos tan lejos, hay formas de llegar a encontrar puntos en común con una persona que tiene depresión, porque hay un montón de comportamientos que otras personas que no sufren una crisis o que no están atravesando una, y pasa lo mismo, porque hay algo que hay que entender, y es que todos en la vida pasamos duelos, todos tenemos circunstancias que lo pueden hacer llevar a uno a una gran crisis y a un momento de depresión, y de hecho los estudios indican que uno por lo menos una vez en la vida va a tener una depresión, ¿sí?
Claramente no en la misma medida, no todos clínicos, no todos medicados, pero sí tenemos que pasar por eso, porque pasa todo el tema de siempre hay pérdidas, entonces uno siempre tiene que enfrentar duelos. Desde chiquito, cuando uno lo pasan del jardín al colegio grande, y esto ya fue como me sorprende que los niños, que hayan muchos que no lloren. Y hay una cosa que también dicen las estadísticas, pero pues uno no sabe si es cierto, que en la mayoría de los casos las depresiones graves se generan después de una ruptura amorosa. O sea, el tema de las relaciones siempre es esto, y va más allá de que sea un tema de que seamos seres sociales, que es verdad, y eso es una de las cosas más complicadas cuando uno sufre depresión, porque si ya dijimos que el ensimismamiento y pues yo me siento un ser horrible y no tengo cariño y no soy capaz, y es tremendamente ambiguo, porque uno puede tratar de alejar a todo el mundo, pero al mismo tiempo es como, mira, yo te estoy diciendo que te odio y que quiero que te vayas, pero yo quiero saber que estás conmigo. No me puedo sentir más desolado, no me puedo sentir más solo, no me puedo sentir más miserable, pero no soy capaz de relacionarme con alguien más. Y entonces el tema de las relaciones amorosas tiene una cosa particular, y es que la gente lo concibe desde qué es lo que está pasando con el otro. El otro no me quiso porque yo soy un desastre, y esa es la concepción, ¿no? Es como yo estoy mal, entonces el resto no me va a querer. Pero si uno, bueno, hay un cambio de perspectiva en esto, es uno está dando amor, uno está tratando de decirle a alguien yo lo quiero, y resulta que rechazó el amor de uno, y es como, ok, este es realmente el problema, no es que esa persona no me quiso, es que yo estaba entregando algo mío y algo que he tratado de construir, este afecto muy a las patadas, porque yo creo que realmente no estamos muy entrenados en el tema de querer bien y querer bonito, y el otro no lo quiso, y para uno es muy difícil entender ese pedazo, y luego ahí pues uno ya quedó como dañado, porque no somos capaces de entender ese pedazo, y es como todo el mundo está en contra de uno. Entonces es entendible que una tusa se convierta en una de las razones más importantes para que uno caiga en una gran depresión, porque estamos hablando de que yo estoy entregando lo mejor que tengo, que muy pegado ahí a las malas, pero eso es lo mejor que tengo, el cariño, y uno trata de querer de la mejor manera posible. Y la idea de este salón de clases era que hiciéramos un conversatorio sobre eso, pues que realmente habláramos un poquito más, porque muchas personas me han escrito preguntándome qué hacer, desde la vista de un paciente, la vista de un papá, la vista de un amigo, la vista de un novio. Y entonces había un par de cosas que yo dije me parece muy chévere y a mí me han servido, y tal vez a otras personas también. Y yo en serio ya probé el baño con sal marina, con ruda, todo. Entonces ya había dicho que tomar omega 3 es buenísimo para el cerebro, y realmente lo recomiendo. Los dolores de cabeza ayudan. El yogur, dicen los últimos estudios, que es buenísimo para calmar la ansiedad. Perfecto, pero es porque la reacción con las neuronas que hay en el estómago manda unas señales que ayudan a que uno se calme. No nos vamos a ir muy profundos en la bioquímica del tema. Y obviamente lo que ya se ha dicho mucho de hay que hacer ejercicio, pero también hay que entender como la gente le dice a uno, pero ¿por qué no te inscribes a un gimnasio? Es como a ver, no va a pasar, porque eso significa que tendría que verme con otra gente, y mis problemas del contacto, la máquina la acaba de usar otra persona, esta situación no, entonces hay que ayudar a encontrar la forma de hacer ejercicio. El chocolate claramente es maravilloso, y una cosa maravillosa que me dijo Ángela hace mucho tiempo. Ángela es la psicóloga que me ha atendido y me ha salvado la vida durante 10 años. Y es como un proceso interno,
pero también es como de, en el cerebro, digamos, lo que pasa cuando uno sufre ansiedad está muy cerca de lo que pasa cuando sufre excitación, cuando uno está realmente emocionado. Entonces, cuando uno está preparándose para alguna circunstancia que seguramente va a tener que enfrentar como un nivel de ansiedad alto, uno puede, en vez de decir como de, tengo que calmarme, algo como de, estoy emocionado, estoy excitado, y realmente es como hacer un juego en el cerebro para que la sensación cambie y uno realmente pueda sentirse más como motivado a que aterrado de. Entonces eso es algo. También hay un montón de gente que lleva desarrollando técnicas, no sé, para mí es magia porque todo lo que es como de la tecnología y yo no lo entiendo, entonces es como magia. Un laboratorio en Londres hace tiempo desarrolló unas ondas, es ruido, desarrolló ruido y es una grabación que tiene que escucharse con audífonos, pero la vibración, la longitud de onda de cada uno es completamente distinta y hace que el cerebro se relaje. Entonces es buenísimo para los problemas de insomnio, pero también cuando uno no puede limpiar la cabeza, o sea, dejar de pensar es muy difícil. Y esa grabación es perfecta y uno puede escucharla como en el bus si hay mucho tráfico y sirve muchísimo para antes de dormir. Los ejercicios de respiración y de meditación son muy buenos, pero es horrible, porque es lo mismo que cuando le dicen a uno, tienes que calmarte, cuenta hasta 10, respira, y yo creo que en esos momentos era cuando más me iba a ahogar, pero realmente sirve, y entonces para eso también la internet nos ha brindado un montón de posibilidades, y hay videos cortos en YouTube que muestran simplemente formas en que se expanden ondas, se mueven, y eso ayuda de una forma casi que inconsciente. No es que uno tenga que contar de tal manera, sino que solamente el verlo va a hacer que la respiración se sincronice de alguna manera con lo que se está viendo. Entonces uno podría ayudarse de estas herramientas que hay. Y en serio es tan fácil como buscar respiración, ansiedad en YouTube y basta. Y son ejercicios muy cortos y ayudan muchísimo. Hay algo que normalmente es muy difícil para quien está sufriendo una crisis. Casi todas estas cosas sirven para un ataque de ansiedad o para una crisis de depresión. Hay uno es como de no pelee contra esto que está pasando. Realmente si uno está sentado y se está sintiendo completamente abrumado, pues el pelear con esto como de no me puedo sentir así, no va a cambiar en absolutamente nada. Así que uno podría ser más esta persona que dice como de, no peleemos, o sea, dejemos que esto pase, sintamos esto, y es como de, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Y si uno es capaz de reconocer, ok, entonces estoy pensando 2 millones de cosas, pero también he desarrollado como estos comportamientos repetitivos, digamos, eso me ha servido a mí mucho como ejercicio, como, ok, ya sé que si estoy haciendo esto de apretar los puños cuando voy caminando es que estoy muy ansiosa y en general es porque alguien está caminando muy despacio adelante mío. Y reconocer estas cosas y ser consciente en un momento de crisis realmente ayuda muchísimo a trabajar. Y ya después había una cosa, y es que muchas personas que no han padecido, que me han dicho, yo no tengo ni idea de qué es lo que usted está hablando. O sea, yo nunca me he sentido tan triste en la vida, a mí me parece un poco impresionante y wow. Pero sí he conocido gente que pasa por crisis, y entonces, ¿qué podría hacer uno? Y lo primero que le digo es, nunca jamás en la vida le diga que todo va a estar bien. Y lo segundo es, no le diga que es falta de Dios, falta de espiritualidad o falta de ganas. Porque todos tenemos unos conceptos muy distintos al respecto. Y es muy difícil que alguien haga un juicio de valor sobre lo que la otra persona está experimentando o lo que la otra persona cree. Y entonces
cada quien vive la espiritualidad, la religión y ese tipo de cosas de una forma muy distinta. Así que lo que para uno es tener a Dios en su corazón, para el otro seguramente no. Y entonces es muy difícil que lo traten de convencer. Especialmente porque le están poniendo la carga a la persona, es que usted no cree en lo que yo creo y es por eso que usted está triste. Y es como, no hemos entendido entonces nada, esta conversación no tiene futuro, no va a avanzar. Entonces esas son esas cosas que uno no le puede decir a alguien, que uno no le pone ganas, que es una cuestión de actitud. Y que es solamente una forma de llamar la atención. Y una de mis favoritas es, pero usted no le ha tocado duro en la vida. Usted no ha pasado por lo que yo he pasado. A mí sí me han pasado cosas horribles y no he estado así. Y es como de, sí, y pues lo siento mucho por ti. Pero somos dos personas completamente distintas. Y eso también habla de que el cerebro de cada persona es completamente distinto, pero el contexto histórico, emocional, todo es completamente distinto. Así que no pueden hacer el mismo juicio. Hay gente que sufre más, hay gente que sí pasa hambre. Pues sí, pero ¿y? Esa persona no soy yo. Y eso es otra cosa. Nosotros tendemos a generalizar. Nos encanta como meternos a todos en una gran bolsa y todos tenemos que estar igual de felices, todos tenemos que estar igual de satisfechos por ser, no sé, mujeres, hombres, colombianos, bajitos, altos, morenos. No pasa, no es así. Y entonces, ya dejando de lado todo lo que uno no debería, es como, ¿qué sirve? Y yo he encontrado el sentir que alguien está, pero no está fastidiando. Y en este, suena horrible, pero es como uno está muy sensible, uno es como una bomba de jabón y es como que cualquier cosa lo puede explotar. Entonces yo no puedo presionarlo, pues yo puedo estar ahí, como algo de hacerle saber, como lo que decía, yo no me podía parar a alimentar al gato, que es como el amor de la vida para los que no escucharon, y yo no tenía fuerzas de darle comida y él se quedaba ahí, al lado mío, diciendo como, vea, yo estoy aquí. Usted de pronto necesita solo mirarme dormir o tocarme el pelo, es eso. Y eso es, creo que una de las mejores lecciones y algo de que uno realmente puede hacer por alguien más, y es estar, pero hacerle saber al otro que yo estoy. Y es como de, ¿por qué no sales a la calle y tomas sol? Y es como de, no soy capaz, llevo 3 días sin bañarme, así que probablemente no vas a ser capaz de abrir la puerta. Y es como, ok, si yo estoy contigo y vamos a hacer esto juntos, tal vez podría cambiar un poco la cosa. Y no es de te voy a forzar a hacer algo, pero voy a estar acompañándote para que no te sientas tan desvalido. Es como yo soy un bastón, no tenemos que hablar, pero tú estás acompañado. Y eso es algo muy importante que no pasa. Yo sé que es muy... hay un nivel de impotencia enorme cuando uno siente que el otro está muy triste y uno no puede hacer absolutamente nada. Es como siempre va a terminar habiendo un conflicto porque es como, es que tú no entiendes que yo estoy preocupada porque estás muy triste. Es como, sí, pero no te puedes enojar más conmigo porque yo me enojo más contigo porque esto no va a tener fin. Y es porque pues no hay fórmulas secretas otra vez en que uno se pueda simplemente sentir contento de la noche a la mañana. En serio, está muy triste, está muy dolido, está muy sensible, así que cualquier cosa va a ser una causal de enojo y el acabose. Entonces, si uno está al lado, puede decir como, ¿qué es lo que está pasando? Váyame contando, ¿qué es lo que está sintiendo? Y ese ejercicio es muy bueno para los dos, porque también van a reunir herramientas para tratar lo que está pasando después. Es como, suena horrible, pero en una crisis lo que uno está haciendo es reuniendo material para prepararse para la siguiente. Y pues ojalá no hubiese una siguiente, pero pues también está mejor estar preparado y valerse de todas las herramientas posibles. Y lo último y más importante, creo yo, es siempre la empatía, por todo. Nadie sabe realmente qué es lo que está sintiendo y así le explicaran a uno con lujo de detalles, jamás vamos a entenderlo. Jamás se va a sentir igual, porque somos personas completamente distintas. Y el mantenerse un poquito empático, y eso sí, no solamente con el tema de las enfermedades mentales, sino como con todo en la vida.
Como la gente que dice nadie sabe con la sed que otro bebe y todos estos dichos maravillosos que tenemos. Pero sí es así. A nosotros nos falta muchísima empatía. Uno ve a alguien gritando en la calle o a alguien llorando y es como, ok. Es muy rara vez cuando uno realmente dice como, wow, debe estar pasando algo muy grave. Y seguramente uno no puede hacer algo o no lo va a hacer, pero estamos muy acostumbrados a decir como, pues, no, pues ni idea. Y si esto es con desconocidos, que se supone que es normal, lo hacemos muchas veces con conocidos, es porque nos da rabia, como el no entender. Y entonces siento que estas dos cosas van muy de la mano. La depresión, sea de quien la padece o alguien que esté cerca de alguien que sufre depresión, por todo lado es rabia. Y el problema es que uno piensa que es con el otro. Y en mi caso, y por lo que me han contado otras personas, la rabia siempre es con uno mismo. Pero pues no, ¿qué hacemos pues? Si este desastre ahí pegado a las malas como con babas soy yo. Y esto es lo que hay. Y así no le gusta estar viva, y así viva con depresión y todavía tenga una cajita de medicinas al lado, esta persona decidió quedarse aquí y hacer estas charlas maravillosas en salones de clase y dar toda la lora posible, porque no hablamos de esto y esto no tiene por qué ser tabú. Si la gente dice sin problema que va al odontólogo, pues uno debería poder decir sin problema, bueno, yo lo hago mucho, que voy a la psiquiatra y que voy a la psicóloga, y eso es muy importante. En la medida en que uno hable más, pues va a ser más natural y va a ser más normalizado. Y tal vez sería más fácil que otras personas buscaran ayuda, buscaran decirle a alguien, mire que me pasa esto, y ya. Entonces, eso era todo. Ahora pueden hacer preguntas o no. También estaría perfecto.